Bienvenidos sean todos a Sombra Talks. El día de hoy hablaremos del terrorismo, pero nos centraremos en los grupos terroristas más letales de la historia a mi parecer. El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de pseudoorganizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder, pero nos centraremos en los grupos. Número 5. El grupo fue fundado en 2002, en la localidad de Maiduguri, en el estado de Borno, por Ustad Mohamed Yusuf, militante y líder del mismo hasta julio de 2009. En 2004 la sede fue trasladada a Kanama, en el estado de Yobe, donde se constituyó una central operativa denominada Afganistán, la cual sirvió para atacar y realizar atentados contra las fuerzas policiales nigerianas. El 14 de abril, el mismo día que el grupo realizaba el atentado de Abuya de 2014, secuestraron más de 200 chicas de una escuela en Jibi como parte de una campaña política en contra de la educación occidental de los estados de Borno, Yobe y Adamawa. De ellas, 53 niñas pudieron escapar en los días siguientes al secuestro. Todas las escuelas en el estado de Borno fueron cerradas. Uno de sus objetivos declarados es el establecimiento de la Sharia como norma vigente en todos los estados de Nigeria, 9, 10, 11 y no solo en el norte de mayoría musulmana. Número 4. Al-Shabaab. Al-Shabaab, en árabe. Harakat al-Abya Mubaid Masene Movimiento de Jóvenes Mujahidines, también conocido como Al-Shabaab en árabe. Los Jóvenes, es un movimiento yihadista islámico de Somalia, que se desarrolló a raíz de la derrota de la Unión de Cortes Islámicas, UCI, a manos del Gobierno Federal de Transición, GFT, y de su patrocinador, las Fuerzas Armadas de Etiopía tras la invasión de Somalia en 2007. De hecho, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 el grupo realizó un atentado en Uganda, cobrándose por lo menos 76 víctimas mortales 10 según Al-Shabaab. El ataque responde a la presencia de soldados ugandeses en territorio somalí como parte de AMISOM, la misión de paz de la Unión Africana. Al-Shabaab, al igual que la organización radical Hezbi Islami, es responsable de numerosas lapidaciones en territorio somalí en una forma de ejercer el poder que a algunos expertos recuerda a la ejercida por los talibanes en 1996 tras la toma de Kabul. Número 3. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP es una guerrilla y organización terrorista que se autoproclama marxista-leninista. Las FARC operan en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964 y son dirigidas por un secretariado de 7 miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tiro Fijo hasta su fallecimiento en marzo de 2008 por causas naturales. Desde entonces, su líder en jefe fue Guillermo León Sáenz alias Alfonso Cano hasta que fue abatido por el ejército de Colombia el día de noviembre de 2011. Fundado después de la ofensiva que, con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional, el ejército colombiano realizó en 1964 contra la República de Marquetalia. Una de las comunidades autónomas creada por grupos armados comunistas radicales a finales de la época de la violencia, consecuencia del Bogotazo en 1948. En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el acuerdo humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses, prisioneros de las FARC así como a alias Simón Trinidad y alias Sonia, 2 integrantes de FARC extraditados a los Estados Unidos. Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de $19 millones estadounidenses. Estas siguientes organizaciones son la rama de las demás y las mejores financiadas y conocidas por su armamento y atrocidades. Número 2. Al-Qaeda o Al-Qaeda es una organización paramilitar, yihadista, que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional.
Su fundador, líder y mayor colaborador fue Osama Bin Laden, Riad, Arabia Saudita, 10 de marzo de 1957 Abbottabad, Pakistán, 1 de mayo de 2011, un multimillonario de origen saudí que estudió religión y ciencias económicas en la Universidad de Rey Abdulaziz. Ayman al-Zawahiri le sucedió como único jefe de la organización. En 2001 atentaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington secuestrando 4 aviones. Fue el ataque donde destruyeron 2 de los edificios más altos de Estados Unidos y dañaron la sede central del ejército de Estados Unidos. En el año 2008 unas amenazas por parte de Al-Qaeda provocaron la suspensión total del Rally Dakar 2008. El 26 de diciembre de 2009 fue detenido a tiempo Umar Farouk Abdulmutallab, quien intentó explotar un avión con 278 pasajeros a bordo que se dirigía a Detroit. El 1 de mayo de 2011 es asesinado el líder de esta organización, Osama Bin Laden, por el ejército estadounidense en la localidad de Abbottabad, situada al norte de la capital de Pakistán. Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos también por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid llevados a cabo por terroristas yihadistas. Se trata del segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes a la hora punta de la mañana, entre las 7:36 y las 7:40. Más tarde, tras un intento de desactivación, la policía detonaría, de forma controlada, 2 artefactos que no habían estallado, desactivando un tercero que permitiría, gracias a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Fallecieron 191 personas, y 1858 resultaron heridas. Número 1. El Estado Islámico o ISIS por sus siglas, en inglés es la organización terrorista mejor financiada de la historia, de naturaleza fundamentalista yihadista wahabita, autoproclamado califato, asentado en un amplio territorio de Irak y Siria. El grupo es controlado por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamado califa de todos los musulmanes. Técnicamente el grupo se organiza como un estado no reconocido, ya que controla de facto varias ciudades como Mosul, Faluya o Al-Raqqa, siendo esta última considerada su capital. Hacia diciembre de 2014, las tropas de la IA están compuestas por 30.000 combatientes, nativos de 90 países, con un 10% de ellos europeos, capaces de actuar en acciones individuales, como insurgentes e incluso como infantería ligera. Por otro lado, gracias a sus ingresos de unos 2 millones de euros diarios es el grupo terrorista más rico de la historia, porque tienen una economía muy dinámica. Comercian con petróleo, trafican órganos, 76 recogen impuestos, realizan exacciones, explotan la industria del secuestro, 77 roban y trafican con antigüedades. Pero también pagan sueldos a los mercenarios que reclutan y estudian. ISIS suele ejecutar a todos los combatientes opositores de cada ciudad que conquista y a aquellos que rehúsen convertirse al Islam. No hay cifras exactas de cuánta gente mataron, aunque se calcula por miles. Los hechos más resonantes a nivel internacional fueron la ejecución del periodista estadounidense James Foley, su compatriota Steven Sodloff, foto, y el británico David Haines. La organización difundió vídeos de la decapitación de los 3 a modo de propaganda. Este es un mapa, como tantos que circulan, de la supuesta idea del Estado Islámico. El califato aspira a controlar todas las regiones que alguna vez estuvieron bajo dominio árabe. Medio Oriente, el norte de África, la península ibérica y el sudeste de Europa. De sus recursos y del rechazo internacional dependerá que se acerquen a su objetivo. Este fue mi primer vídeo, espero les haya gustado. El acomodo de estas organizaciones es a mi parecer. Dale like y suscríbete, adiós.